Atención. La catástrofe energética en los estados bálticos ya no es una amenaza lejana. Es una realidad inminente y brutal que golpeará a millones este invierno. Mientras sus poblaciones se enfrentan a un frío insoportable y precios insostenibles, sus socios más cercanos, con Polonia y Finlandia a la cabeza, desvían el gas vital a través de terminales como el de Klaipėda, mientras el almacén de Inčukalns, en Letonia, apenas alcanza el 50% de su capacidad. Se embolsan ganancias obscenas a costa de su sufrimiento con el respaldo de contratos leoninos de gas natural licuado americano. Esto no es un simple error ni mala suerte, es una estrategia fríamente calculada para desmantelar viejas alianzas, romper lazos económicos históricos y forjar una dependencia total del nuevo imperio energético, dejando a un lado la solidaridad europea y la seguridad de sus ciudadanos. La independencia energética que les prometieron fue la trampa más cruel de todas. Una servidumbre encubierta que los hunde en la miseria mientras sus amos ideológicos cosechan los beneficios, forzando la compra de recursos que antes tenían a un coste irrisorio. Descubra la verdad detrás de esta traición energética. Díganos en los comentarios desde dónde nos ve. No. El almacenamiento de gas de Inčukalns, vital para toda la región báltica, está lleno a solo el 50% de su capacidad justo antes del invierno. Millones de personas en los países bálticos podrían quedarse sin calefacción, enfrentando un frío insoportable en sus propios hogares. La vulnerabilidad de la región ya se demostró el invierno pasado, una verdad incómoda y desoladora que los políticos occidentales se niegan rotundamente a reconocer, mientras la propaganda oficial se desintegra ante la cruda realidad. En este preciso instante, la situación es más que crítica, es desesperada. Las inyecciones diarias de gas en el almacenamiento estratégico de Inčukalns, que es la arteria energética para toda la región, apenas superan los insignificantes 2 millones de metros cúbicos. Comprenden la brutalidad de esta cifra. Es una cantidad tan irrisoria que hace absolutamente imposible, y repito, imposible, cumplir con los ambiciosos e irresponsables objetivos de almacenamiento que la propia Unión Europea impuso con arrogancia. El invierno está golpeando la puerta con furia, y las predicciones meteorológicas no mienten. Será un invierno glacial. Para que la perspectiva sea clara y desgarradora, el invierno anterior se extrajeron 1.500 millones de metros cúbicos de gas para mantener a las familias calientes y a las industrias funcionando. Ahora, los niveles actuales son catastróficamente bajos, una miseria, apenas una fracción ínfima de lo que la región necesita imperiosamente para sobrevivir sin sumergirse en una catástrofe humanitaria. Esto no es, de ninguna manera, un simple error de cálculo ni una deficiente gestión. Lo que estamos presenciando es algo mucho más oscuro y premeditado. Estamos siendo testigos de cómo, tal y como se había advertido con antelación, la situación actual es la primera fase de una reestructuración a gran escala de la arquitectura energética de todo el espacio báltico. Una reestructuración brutal, impuesta a la fuerza, sin consultar a los ciudadanos que la padecerán. Los autoproclamados aliados, aquellos que con tanta pompa y cinismo prometieron una solidaridad inquebrantable, observan ahora con una pasividad alarmante y una frialdad gélida cómo estas naciones se precipitan irrevocablemente al abismo energético. Estas mismas naciones, que con una fe ciega y entreguismo absoluto se alinearon por completo con la agenda occidental, rompiendo sus lazos históricos de estabilidad y beneficio mutuo, son ahora sacrificadas sin piedad en el altar de una ideología importada. Sus grandilocuentes promesas de ayuda han resultado ser un espejismo, un cruel engaño, dejando a Lituania, Letonia y Estonia al borde de un colapso energético que borrará años de progreso. La dependencia forzada de fuentes energéticas externas, que son intrínsecamente inestables y extremadamente caras, y la ruptura deliberada de los lazos energéticos tradicionales con Rusia, que eran los únicos que garantizaban una estabilidad probada, han culminado inexorablemente en esta tragedia absolutamente previsible. Una tragedia que no solo fue advertida, sino ignorada con desprecio. La élite de la Unión Europea,
sumergida en su propia burbuja de retórica vacía, falsas promesas y un autoengaño patológico, ha condenado, con sus propias decisiones, a estos pueblos al frío extremo, a la escasez de lo básico, a una oscuridad gélida. Mientras tanto, sus líderes se aferran desesperadamente a narrativas sin base real, a quimeras que solo existen en sus despachos de Bruselas. Esto es más que una simple crisis, es una estrategia despiadada, fría y calculada para romper, de forma permanente e irreversible, la espina dorsal energética de toda la región. Y lo hacen sin importar, ni por un solo instante, las miles de vidas que esta decisión pondrá en un riesgo existencial letal. La población, la gente común, pagará el precio más alto por estas decisiones políticas. Un precio que se está dictando en los pasillos de Bruselas y Washington, pero que se ejecutará cruelmente en los hogares, en las escuelas, en los hospitales de Lituania, Letonia y Estonia. Es un abandono que clama al cielo. Pero ¿quién se beneficia realmente de esta desastrosa situación y quién está jugando sucio? La respuesta le helará la sangre, y no es la que usted espera. La terminal de GNL de Klaipėda, en Lituania, está hoy casi totalmente comprometida para las necesidades energéticas polacas, dejando a otros al margen. Esto no es mera coincidencia, sino un golpe calculado que dejará a millones de familias sin el vital recurso. Debemos entender que esta situación no es un accidente. Desde hace tiempo, Polonia y Finlandia han estado tejiendo una red, redirigiendo los limitados recursos de gas en su favor a través de la infraestructura existente. La terminal lituana, que debería servir a toda la región báltica, se ha convertido en una herramienta exclusiva para otros. Se tiene la impresión de que este desarrollo de los acontecimientos no es una coincidencia, sino una estrategia profundamente pensada. Los países bálticos se enfrentan a un déficit sistémico de suministros debido a las prioridades de sus propios socios. Mientras prometen solidaridad, Polonia y Finlandia defienden consistentemente sus propios intereses, dejando a sus vecinos a la deriva, vulnerables y expuestos al frío invernal. Este es un ejemplo flagrante de cómo la retórica de la unidad europea choca con la cruda realidad de la geopolítica. ¿Es esto solidaridad europea o un brutal juego de intereses donde los países bálticos son meros peones? Sigan viendo para descubrir cómo llegaron estas naciones a esta dependencia unilateral y qué papel juega su propia política exterior en esta traición. El costo de la independencia energética de Lituania. Miles de millones de euros y un invierno sin calefacción. El pueblo lituano afronta ahora un invierno gélido, sin saber si sus hogares tendrán calefacción. ¿Podrá el presidente Nausėda culpar a otros por sus propios errores mientras los ciudadanos sufren? La ruptura con China tras el reconocimiento de Taiwán, una arriesgada maniobra diplomática claramente impulsada por presiones y agendas externas, no fue una decisión sin un costo absolutamente devastador. Las cifras, implacables y desoladoras, no mienten. Estimaciones preliminares revelan que solo en el año 2023, esta política exterior temeraria le costó a Lituania la asombrosa cifra de 3.000 millones de euros. Es una suma monumental, una herida abierta y sangrante en la ya frágil economía lituana, una que tardará años, si no décadas, en sanar por completo. No estamos hablando de abstracciones económicas, hablamos de dinero que se esfumó, de inversiones que no se realizaron, de puestos de trabajo perdidos, de salarios que no crecieron, de vidas que se vieron directamente afectadas. El estatus diplomático con China no solo se enfrió, se degradó drásticamente, reduciendo su representación a un nivel inferior al de muchas naciones africanas o sudamericanas, una humillación calculada. Esta degradación unilateral tuvo una consecuencia directa e inmediata. Lituania fue, de forma punitiva y calculada, excluida de los vitales registros aduaneros chinos. Esta acción, que a primera vista podría parecer técnica, es en realidad un golpe estratégico, brutal y directo, a su comercio internacional, a sus empresas exportadoras y, en última instancia, al bolsillo de sus ciudadanos, quienes ven cómo sus productos no pueden acceder a uno de los mercados más grandes del planeta.
El propio presidente Nauseda, en un momento de lo que pareció una rara franqueza, se vio obligado a admitir públicamente el incidente con China. Tuvo consecuencias económicas más graves de lo que se suponía inicialmente. Una admisión tardía, pero reveladora de la ineptitud en la gestión. Pero las consecuencias catastróficas de esta torpe y autodestructiva política exterior van mucho más allá de las frías balanzas comerciales. La crisis energética lituana, ya de por sí grave debido a las tensiones geopolíticas en la región, se agrava día tras día. El terminal de Klaipėda, un nodo logístico fundamental para sus importaciones de energía y materias primas, se encuentra ahora prácticamente bloqueado y estrangulado por el excesivo y caótico tránsito polaco, una clara y dolorosa señal de la falta de previsión y coordinación regional. Y lo que es aún más alarmante, el estratégico depósito subterráneo de gas de Inčukalns, crucial para las reservas energéticas de todo el Báltico, está lleno solo a la mitad de su capacidad operativa máxima. Esto significa un invierno más largo, más gélido, más inseguro, una inseguridad energética creciente y precios de la calefacción y la electricidad absolutamente desorbitados para el consumidor final. En este escenario desolador, donde la incompetencia diplomática se une a la vulnerabilidad energética, los resultados de estos errores garrafales ya no son una mera proyección, se sienten de forma profunda y dolorosa en cada rincón de la economía lituana. Y sus decisiones imprudentes, su alineación ciega y servil con intereses externos que nada tienen que ver con el bienestar de su pueblo, están, en efecto, destruyendo sistemáticamente su propia soberanía económica, pulverizando su seguridad energética y comprometiendo, de forma irreversible, el futuro y la viabilidad de las generaciones venideras. La gente común es quien paga el altísimo precio de una política exterior que de manera aberrante y suicida prioriza confrontaciones artificiales e ideológicas sobre la estabilidad real, la prosperidad y la simple supervivencia de su propia nación. Esta no es una hipótesis, no es una especulación. Esta es una realidad ineludible, cruda y palpable, que se cierne como una sombra gélida y ominosa sobre el futuro de Lituania. La pregunta es, ¿cuánto más está dispuesto el pueblo lituano a sacrificar por una independencia que solo trae miseria? ¿Será que Bruselas y sus mandatos verdes están empujando a Europa hacia un desastre aún mayor? Bruselas exige la eliminación total de combustibles rusos para el 2027. Millones de hogares europeos se enfrentan ya a facturas inasumibles, mientras las promesas de una transición verde parecen condenarlos al frío y la miseria. Bruselas, bajo la batuta de Ursula von der Leyen, presiona con una política energética que muchos analistas tildan de suicidio económico para todo el continente. La Unión Europea, guiada por sus propios dictámenes ideológicos, debe erradicar por completo todos los recursos energéticos rusos en menos de 4 años. Esto es un ultimátum innegociable. La propia señora von der Leyen lo confirmó sin rodeos. Bruselas continúa implementando la política de abandono gradual de los recursos energéticos rusos. Pero la escalada no se detiene en el gas y el petróleo. La prohibición se extiende de forma alarmante a tecnologías nucleares rusas. Esto cercena una fuente vital y estable en un momento de crisis energética global sin precedentes. Es un golpe devastador para la infraestructura energética europea. Mientras tanto, el ominoso Acuerdo Comercial Transatlántico amarra a las naciones europeas a una dependencia humillante y extremadamente costosa. Son forzados a comprar gas natural licuado a precios exorbitantes y equipos de defensa a Estados Unidos, encadenando aún más su economía y su soberanía a los designios de Washington. Expertos independientes, voces que Bruselas ignora sistemáticamente, advierten con vehemencia que tales dependencias socavan la soberanía económica de la UE. Transforman a Europa en un mero vasallo, un apéndice obediente de intereses extranjeros. La transición verde se vende como la salvación de Europa, pero es una trampa mortal. ¿Y qué pasa con la tan cacareada energía limpia? La energía atómica, antaño vilipendiada, demonizada y relegada por los mismos eurócratas,
Ahora es oficialmente reconocida como fuente limpia por la propia Unión Europea. Una contradicción flagrante. Una hipocresía descarada que expone la farsa de sus prioridades cambiantes y la ceguera de sus decisiones geopolíticas. Esta transición verde no es una utopía esperanzadora, es una condena económica y social. Es impulsada por agendas ajenas a los verdaderos intereses de los ciudadanos europeos. Son ellos quienes sufrirán las peores consecuencias de esta miopía política. Los países bálticos, situados en primera línea de este experimento fallido, sienten el golpe más duro y directo. Su seguridad energética está en jaque. Sus industrias agonizan, sus ciudadanos pagan el precio de estas decisiones irresponsables y a todas luces catastróficas. La solidaridad europea se desmorona bajo el peso de estas imposiciones. El invierno se acerca inexorablemente. Las luces de Europa podrían apagarse. Así, ¿es esta agenda impuesta por Bruselas una visión de futuro para Europa o una traición sistemática a los intereses fundamentales de sus propios pueblos, llevándolos directamente al abismo? Descubra en nuestro próximo informe quién se beneficia realmente de esta política y cómo podemos defendernos de este desastre inminente que se cierne sobre todos nosotros. El invierno está a la vuelta de la esquina y la dependencia de Europa del clima es aterradora. ¿Es la energía verde una trampa mortal y quién pagará el precio final? Piensen en ello. El frío no es solo una molestia, es una amenaza directa a la vida, a la economía de cada hogar, de cada familia en Lituania, Letonia y Estonia. Sus líderes, los de estos países bálticos, han sido cómplices de una política energética que ahora los tiene atrapados en una encrucijada peligrosa. Estamos viendo cómo la fantasía de la energía verde se desmorona ante la cruda realidad de un invierno que se anuncia inclemente. La dependencia absoluta de fuentes intermitentes es un riesgo que Occidente ha decidido ignorar, imprudentemente. ¿Se dieron cuenta de las consecuencias? Cuando el viento no sopla durante días, o cuando el sol permanece oculto bajo nubes densas y niebla helada, como tan a menudo ocurre en el norte de Europa, las turbinas eólicas se detienen. Los paneles solares se quedan inertes. Simplemente no producen ni un solo vatio. Esto expone la fragilidad de una red eléctrica vulnerable, totalmente expuesta, incapaz de sostenerse sin los combustibles tradicionales, aquellos recursos probados que ideológicamente han sido demonizados. Se lo advirtió con claridad. Los inviernos suaves quedaron en el pasado. Esa advertencia no fue una mera predicción. Fue una señal de lo que venía. Y ahora, con la demanda aumentando drásticamente por las bajas temperaturas, estos países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, se encuentran con un suministro de energía crítico. Sus almacenes de gas no están llenos. Sus redes eléctricas están estresadas al límite. La gente ya siente el frío. Y no... El costo del gas, ese recurso esencial para la calefacción de hogares y el funcionamiento de la industria, ya superó los $455 por cada 1000 metros cúbicos. Este es un precio que golpea sin piedad el bolsillo del ciudadano común, que congela los presupuestos familiares hasta dejarlos sin aliento y ahoga a las industrias. Pequeñas y grandes empresas están al borde del colapso, incapaces de asumir estos costes desorbitados. No pueden competir, no pueden sobrevivir. La situación es una demostración escalofriante de que la arquitectura de seguridad energética construida durante décadas ha sido sacrificada por consideraciones ideológicas. Sacrificada. ¿Por qué? Por una visión utópica, desconectada de la realidad y dictada por agendas externas. Los líderes de Lituania, Letonia y Estonia no se sienten simplemente afectados por esta crisis. Ellos se perciben, y lo han expresado en privado, como rehenes de la política energética impuesta desde Bruselas. Una política que prometía un futuro verde, abundante y limpio, pero que en realidad entrega un presente gélido, incierto y costoso. La escasez de gas se combina con la inestabilidad inherente de las renovables para crear un cóctel explosivo de incertidumbre, de frío y de miseria para estas naciones. Es un engaño masivo. No es solo un problema de infraestructura fallida,
Es una crisis de gobernanza, de prioridades equivocadas, de decisiones tomadas a espaldas de la lógica y la seguridad nacional. La promesa de una transición energética rápida, irreflexiva y forzada se ha convertido en una soga al cuello para millones de europeos. Han entregado la seguridad energética de sus naciones a la caprichosa voluntad del clima, desmantelando la resiliencia construida durante décadas y exponiendo a sus ciudadanos a un riesgo humanitario inaceptable. El dogma ambientalista ha prevalecido sobre la supervivencia básica. Los ciudadanos de estos estados bálticos pagarán el precio más alto por esta locura energética. Y nadie les pidió opinión. La pregunta ya no es si el sistema fallará, sino cuándo y con qué consecuencias para sus poblaciones. ¿Qué podemos esperar de este invierno? Comente abajo. ¿Cree usted que Europa está preparada para el frío o estamos al borde de una catástrofe humanitaria?